Bueno, primero que nada, buenas noches. Hoy vamos a ya dar cierre o finalizar todo lo relacionado a sobretensiones de maniobra y ya arrancar con lo que es sobretensiones de servicio. En lo que fue la semana pasada, estuvimos exponiendo todo lo relacionado a sobretensiones de maniobra, donde analizamos distintos casos, estudiamos distintos casos, como por ejemplo lo que fue líneas en vacío, conectadas con transformadores, líneas compensadas, el efecto de los interruptores, todo en relación a las sobretensiones que producían o que se producían en los distintos casos. Y habíamos llegado hasta esta parte de que es el cortocircuito evolutivo. Bien, ¿qué es un cortocircuito evolutivo? Supongamos que tenemos un circuito en el cual vamos a interrumpir una pequeña corriente, puede ser capacitiva o inductiva, como pueden ser, por ejemplo, el caso de las líneas en vacío o en los transformadores. Como bien sabemos, cuando se interrumpe el circuito, si se abre el interruptor, aparecía una sobretensión que nosotros la llamamos tensión de recuperación, que tenía dos componentes, una de frecuencia forzada más una de frecuencia natural. La suma de esas dos me daba la tensión de recuperación, que terminaba siendo una pequeña sobretensión, la cual se terminaba amortiguando y terminaba quedando la tensión de frecuencia fundamental. Entonces, puede darse en algunos casos que ese valor de sobretensión sea tal que me provoca, por ejemplo, una falla en el aislamiento, y esa falla derive en un cortocircuito a tierra. Por lo tanto, y todo eso durante el proceso de apertura del interruptor. Es decir, el circuito no se terminó de interrumpir cuando aparece la falla, cuando aparece el cortocircuito, mejor dicho. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un interruptor que se estaba abriendo, que estaba interrumpiendo en un primer momento una pequeña corriente, y de golpe, en el mismo proceso de apertura, la corriente se incrementa. ¿Qué va a traer esto como efecto? En los interruptores, cuando habíamos hablado de interruptores, teníamos que, en algunos casos, el fluido de extinción no tenía relación alguna con la intensidad de la corriente interrumpir, y en otros casos sí. Bueno, en los que no tiene relación con el fluido, o sea, el fluido extintor con la corriente interrumpir, no genera ningún efecto o ningún daño considerable. Pero en el caso en el que sí dependa, como eran por ejemplo los interruptores en aceite, donde cuando se producía la separación de los contactos se formaba un arco, ese arco interactuaba con el aceite, formaba hidrógeno, se incrementaba la presión, y ese conjunto de cosas ayudaba a que se interrumpa el arco. En este caso, ¿qué va a pasar? Primero se va a formar un arco que va a tener una intensidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque estaba interrumpiendo una corriente muy chiquita. De golpe, esa corriente se va a ver incrementada. Por lo tanto, el arco que en un primer momento estaba generando hidrógeno, estaba interactuando con el aceite, generando hidrógeno y elevando la presión a una velocidad muy pequeña, lo pasa a hacer, o sea, va a crecer la generación de hidrógeno y el aumento de presión de forma muy considerable. Como consecuencia, eso puede derivar en la explosión de la cámara del interruptor. Bueno, eso sería básicamente el cortocircuito evolutivo, es decir, arranco interrumpiendo una corriente, se produce una sobretensión, esa sobretensión me genera una falla que puede derivar en un cortocircuito, y durante el mismo momento en que estaba interrumpiendo, o en el mismo proceso en el cual arrancó interrumpiendo una corriente pequeña, pasa a interrumpir una corriente más grande el interruptor. Bueno, ¿a qué tipo de interruptores afecta? A los interruptores en los que el fluido de extinción tiene una relación con la intensidad de la corriente interrumpir, y las consecuencias pueden generar en algunos casos la destrucción total del interruptor. Después
de esto ya hemos hablado, lo que era la desconexión de líneas en vacío. Yo acá hace algunas aclaraciones o expando un poquito más el concepto. Una línea en vacío era un circuito predominantemente capacitivo, es decir, íbamos a tener tensión y corriente pasado 90 grados. Supongamos que interrumpimos la corriente en su paso por cero, por lo tanto la tensión sería máxima. La capacitancia de la línea va a provocar que quede una carga almacenada. Esa carga iba a ser igual a la tensión que tenía en el momento que se produce la interrupción del circuito. En este caso que estamos suponiendo sería máximo. Es decir, la interrumpo, quedaría una carga atrapada, como la que se ve acá hasta el punto A. ¿Qué ocurre? Del otro lado del interruptor, la tensión va a seguir oscilando. Lo que va a derivar en que medio ciclo después, la diferencia en potencial que haya entre los contactos del interruptor puede llegar a ser raíz de 2 veces la tensión. ¿Cierto? Como en el punto A. En este caso está un poquito antes, pero la diferencia es mucho mayor. ¿Qué ocurre? Esa tensión puede ser tal que supere la rigidez eléctrica del medio que se encuentra entre los dos contactos del interruptor. Si se supera la rigidez eléctrica, se puede producir el reencendido del arco, lo que va a traer asociado una oscilación de corriente y una oscilación de tensión, que va a depender de la relación de L y C, al igual que el valor máximo de la tensión. Esa corriente que aparece ahora, que va a ser de una alta frecuencia, se puede volver a interrumpir en un nuevo paso por cero, como podemos ver en B. Pero, siguiendo con el mismo razonamiento que hicimos en el primer momento, al interrumpir la corriente en su paso por cero, va a quedar una carga atrapada que va a ser igual a la tensión que tenía el sistema al momento de interrumpir el circuito. Y acá vemos que es de un valor mayor que el que había en un primer momento. Este ciclo se puede repetir varias veces, dando como resultado tensiones cada vez más elevadas. Esto es un poco lo que sucede cuando hablábamos del recierre, nada más que acá se produce como consecuencia del reencendido del arco. Bien. Otra cosa que voy a mencionar. Si bien el arco, uno trata de evitarlo, los interruptores están diseñados para interrumpirlo lo más rápido posible, tiene la ventaja de que en ese momento que se produce el arco, la carga atrapada va a disminuir la carga atrapada. Bueno, y acá ya entramos en lo que son las conclusiones acerca de la sobretensión de maniobra. Bien, como supimos decir en algún momento de la exposición, en el caso de las sobretensiones intervienen un sinnúmero de variables y muchas de esas son de carácter aleatorio. Por lo tanto es muy difícil tener o obtener expresiones generales que luego yo pueda aplicar y obtener resultado o un estimativo de lo que pueda llegar a pasar en la realidad. En realidad, en este caso, lo que se hace a base de experiencia o simulaciones, se obtienen resultados, se sacan conclusiones y luego se usan esas conclusiones. Que es todo lo que hemos visto a lo largo del tema sobre tensión de maniobra. Hemos visto cómo se comportaban las sobretensiones en el caso de una línea en vacío, compensadas, con transformadores, la influencia del interruptor y otros casos particulares. Bueno, de las cuales surgieron o van surgiendo una serie de conclusiones, entre las cuales vamos a tener las siguientes. La primera, la desconexión de corriente capacitiva no producen sobretensiones importantes, del orden de 1,2 por unidad. Esto se contradice un poco con lo que dije hace un ratito, que en caso de interrumpir pequeñas corrientes capacitivas o inductivas, se terminaban generando sobretensiones grandes. ¿Qué ocurre? En la realidad, los interruptores modernos de hoy en día
están diseñados de manera tal que es prácticamente imposible el reencendido del arco. Por lo tanto, la sobretensión termina siendo una sobretensión pequeña. En el caso, por ejemplo, de los interruptores comprimidos, tienen esa función, pero ¿qué ocurre? Interrumpe de forma tan brusca la corriente que pueden ocasionar sobretensiones mayores, del orden de 2,5 TEN por unidad. Bien, la segunda conclusión es que la energización de línea de vacío, la máxima sobretensión aparece en el extremo receptor, esos conceptos que por ahí traíamos cuando vimos línea, el efecto Ferranti, de donde, bueno, en un 90% de los casos de las sobretensiones llegan o andan en un valor del 3 a 3,5 por unidad, y en la mitad de los casos, 50%, de 2 a 2,5 por unidad. A su vez, si recuerdan, cuando la semana pasada, en un determinado momento, se mostraban una serie de gráficos donde se exponían resultados experimentales, en un momento se mencionó una de las conclusiones que surgía en esos gráficos, que las sobretensiones se incrementan con la longitud de la línea energizada, que a menor potencia de cortocircuito, mayores niveles de sobretensión. Bueno, acá ya aparece el concepto de energía atrapada, que en el caso de la reenergización de línea de vacío toma importancia la transducción atrapada de la misma. Bien, bueno, en el caso, bueno, como bien mencioné hace un rato, o se mencionó la semana pasada también, que en caso de una falla, teníamos que sobre la línea que ocurría la falla no teníamos tensión atrapada porque justamente se drenaba, por así decirlo, como consecuencia de la falla, pero sobre las otras dos fases sanas aparecía una tensión atrapada. Bien, en este caso, la sobretensión es ocasionada por el recierre. El recierre es, digamos, el concepto de algo parecido a lo que expliqué recién con el reencendido, nada más que no tenía un reencendido largo, sino que es como si cerraras el interruptor. En este caso, en el 90%, de las sobretensiones rondan entre un valor de 3,6 a 4,8 por unidad, y en el 50% de 2,4 a 4,8. Bien, en el caso de las interrupciones de corriente magnetizante de los transformadores, teníamos que en este caso, cuando teníamos un transformador, se producía una energía almacenada, una energía electromagnética, que era igual a un medio de L por I cuadrado. Al momento de interrumpirse el circuito, esa energía electromagnética se transformaba en energía electrostática, que era un medio de C por B cuadrado. Esa transformación de energía es a la que nosotros por ahí mencionamos el juego energético que hay entre la bobina y la capacitancia. ¿Qué ocurre? Eso me va a dar origen o va a dar lugar a que aparezca una sobretensión, frecuencia natural, que va a depender de la relación entre el y C, cuyo valor máximo también va a depender de la relación entre el y C. Pero en la actualidad, por ejemplo, los transformadores que tienen un núcleo de hierro con grano orientado, el ciclo de histéresis es casi ideal, casi rectangular. Por lo tanto, esa energía que hay en juego es mucho menor. Por lo tanto, las oscilaciones son muy pequeñas, se producen sobretensiones muy pequeñas. No sé si despreciable, pero no son para nada peligrosas. Bueno, también en un momento estudiábamos primero las líneas con una compensación, luego con transformadores, y luego también en un momento analizamos el caso de un transformador con reactores, que después vos nos mostramos el unifilar, que ahora no me acuerdo de qué central es. Era de Malvinas, del estación Malvinas, claro. Y de ahí teníamos que en el caso de las sobretensiones de reactores iban a ser menores que en los casos de los transformadores, y que las sobretensiones cuando teníamos un transformador con un reactor eran menores que a los casos que recién mencioné.
Después tenemos que algunas fallas producen efectos similares en la maniobra. En definitiva, una falla lo que provoca, al igual que una maniobra, es un cambio de configuración del sistema. Eso puede derivar en transitorios y esos transitorios en sobretensión. A su vez, en caso de fallas asimétricas, debido al desplazamiento del neutro, se pueden producir sobretensiones dinámicas. Y por último, la mitigación de esta sobretensión. Bueno, básicamente vamos a tener tres métodos. Uno consiste en usar un resistor auxiliar, cuyo valor va a ser del orden de la impedancia característica de la línea, y cuyo tiempo de inserción ronda entre los 5 y los 10 milisegundos, o lo recomendable. Otro método consiste en una sincronización de los terminales del interruptor con una tensión mínima. Y el tercer método, que es una combinación de los dos anteriores, donde acá podemos tener una tablita donde podemos comparar los distintos métodos. Por ejemplo, para el primer caso, no tenemos sincronización de los terminales y no tenemos resistencia auxiliar, resistor auxiliar. Tenemos una sobretensión del orden de 4 por unidad. Luego, no tenemos sincronización, pero colocamos una resistencia auxiliar de 0,8 a 1 de la impedancia característica. Podemos notar que la sobretensión cae por debajo de la mitad, a 1,9 por unidad. Luego, no tenemos sincronización, pero colocamos una resistencia auxiliar, pero mucho o 4 veces superior a la impedancia característica de la línea. Si bien baja la sobretensión, vemos que es superior a cuando usábamos una impedancia, una resistencia del orden de la impedancia característica. Tenemos 2,5 contra 1,9. Luego vamos a tener sincronización de los terminales de contacto del interruptor, pero no vamos a colocar resistencia. En este caso, de 4 por unidad pasaríamos a 1,8 por unidad. Y por último, una combinación de los dos. Tenemos sincronización más una resistencia del orden de la impedancia característica y vemos que se reduce la sobretensión considerablemente, 1,6 por unidad. Y de esta manera cerramos lo que es sobretensiones de maniobra. Bien. Está muy bueno el resumen que han hecho, que creo que es uno de los puntos más ricos a tener en cuenta como conclusiones de la sobretensión de maniobra. El resto que ustedes han explicado es la fundamentación teórica y técnica de por qué suceden. Pero este resumen que han hecho del tipo de sobretensión y cuáles son las más perjudiciales, es importante tenerlo en cuenta. ¿Verdad? Los casos comparativos de cuando cortamos, ¿no es cierto?, una corriente de característica inductiva, teniendo reactores y el transformador, o que el transformador esté alimentando un reactor, son consideraciones a tener en cuenta porque se ve mucho en la operación de los sistemas de potencia. Entonces, por lo menos para tenerlos en cuenta, ¿no? Después, importante, los valores que se pueden llegar a dar cuando no tenemos resistencia auxiliares y sincronización de los interruptores, en el caso de energización y reenergización de línea. Estamos hablando de valores de 4,8 por unidad. Imagínense que cuando estamos hablando en valores de tensión más baja, o sea, dentro de los sistemas de potencia, pero tensiones bajas, supongamos 66 kV, 33 kV, estamos teniendo valores de sobretensiones dentro de márgenes de sistemas eléctricos de tensiones conocidas. Ahora, imagínense un sistema de 500 kV cuando estamos hablando de 4,8 veces la tensión. Con 2500 volts. Claro. Entonces después ya vamos a ver
decir, un poco lo comparativo de la descarga atmosférica, de las tensiones que en definitiva producen, y la importancia, en definitiva, a cuál se le da más importancia. ¿Cierto? Y va a depender del nivel de tensión que estemos trabajando. Entonces, es importante estas conclusiones de los valores típicos, a pesar de que uno dice siempre, nos olvidamos de un día para el otro, pero no son muchos valores como para tenerlo en cuenta y decir más o menos, considerar de qué orden son. Porque lo que es lo que nos da sustento después para ver, decir de qué nos tenemos que cuidar. Yo lo entendí el tema. Me gustaría saber si los compañeros lo han entendido. Y yo estaba por preguntar si hay que dar alguna duda. Así que bueno, si no hay duda, le seguimos pegando para adelante. Vamos a entrar ahora a ver las de servicio. Sí. Yo voy a compartir ahora. Bueno. Ahí se está viendo. ¿Y se ve? Se ve muy bien. Sí, sí. Voy a ocultar los controles acá para que poder... Mirá. Bueno, ahora vamos a continuar con la explicación de las sobretensión de servicio. Dentro de las sobretensión de servicio vamos a analizar los fenómenos que nos producen este tipo de sobretensiones. Vamos a analizar las sobretensiones debido a cortocircuito, debido a desconexión brusca de carga y debido al fenómeno de ferrorresonancia. A modo... Ay, no se me cambia. Ahí está. A modo de introducción, vamos a recordar lo que estuvimos viendo en las clases previas, en donde este tipo de sobretensiones pertenece al grupo o a la clasificación de las sobretensiones de origen interno, junto con las sobretensiones de maniobra. A diferencia de las sobretensiones de maniobra, este tipo de sobretensiones va a comprender los estados estacionarios. Si recordamos, las sobretensiones de maniobra comprendían los estados transitorios. Este tipo de sobretensiones se van a presentar cuando se dé posterior a la puesta en servicio de una carga o la salida de servicio. También se puede llegar a presentar cuando estemos en presencia de un defecto. Estas sobretensiones también se incrementan cuando se trata también de longitud de líneas de larga longitud. Vamos a comenzar con las sobretensiones que se deben a cortocircuito. Cuando se produce un cortocircuito, vamos a tener que los parámetros de nuestro circuito, tanto corriente como tensiones, cambian. Es decir, pasamos de valores de tensión y corriente a nuevos valores de tensión y corriente que van a depender del tipo de falla, del punto donde se produce la falla y de las características del circuito que alimentan esa falla. Cuando nosotros vamos a analizar lo que ocurre en el régimen permanente, nos vamos a centrar en ese régimen. Cuando se produce una sobretensión, como hemos venido hablando, tenemos esa tensión la podemos descomponer en una que responde a la frecuencia natural del sistema y otra que responde a la frecuencia fundamental. Nosotros nos vamos a basar en el análisis de la componente que responde a la frecuencia fundamental. Vamos a analizar en particular un cortocircuito, que es el cortocircuito unipolar a tierra. ¿Por qué? Cuando tenemos cuando se presenta un cortocircuito trifásico o bifásico sin contacto a tierra, vamos a tener que no se van a producir sobretensiones en la fase sana. Por ejemplo, no en el caso del cortocircuito trifásico, sino en el caso del cortocircuito bifásico sin contacto a tierra, porque vamos a tener una fase que todavía está sana. Pero en el caso de un cortocircuito unipolar a tierra o un cortocircuito bifásico con contacto a tierra, en la fase sana sí vamos a tener sobretensiones. Pero esas sobretensiones van a ser mayores cuando tengamos un cortocircuito unipolar a tierra.
Por lo tanto, vamos a analizar este tipo de cortocircuito. Recordando lo que vimos en cortocircuito, donde utilizábamos el método de las componentes simétricas para poder trabajar con cortocircuito desequilibrado. ¿Por qué desequilibrado? Porque no nos está ocurriendo lo mismo en las tres fases, o sea, en una fase la tenemos a tierra y en las otras dos fases están sanas, entonces tenemos un desequilibrio. Entonces tenemos que utilizar un método que nos permita trabajar en esas condiciones. Como mencioné recién, vamos a tener dos fases en este tipo de cortocircuito que no han fallado. Entonces vamos a utilizar el método de las componentes simétricas para poder determinar ese valor de tensión que tenemos en las dos fases que no han fallado. Esas tensiones se pueden expresar en función de la impedancia directa, impedancia homopolar y la impedancia inversa y impedancia homopolar. Para eso tenemos que determinar o utilizar las redes de secuencia. Vamos a utilizar las tres redes de secuencia para obtener estos valores. Vamos a utilizar la red de secuencia directa, la red de secuencia inversa y la red de secuencia homopolar. En la secuencia directa, si recordamos, teníamos que tener en cuenta la fuente. Esto estaría representando la impedancia directa de la línea, y esta estaría representando la admitancia transversal de la línea en secuencia directa. Esta sería la secuencia inversa, no tenemos en cuenta la fuente. Discúlpame, Alejo, Sí. más que de la línea es del sistema, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, porque no solamente tenemos en cuenta la línea, tenemos transformadores, generadores, sí. Claro, o sea, sería la En el impedancia que punto de la tenemos. falla, la fuente. Exactamente. Sí. Exacto, así. No, para no confundirnos de que estamos tratando una falla de una línea, sino que estamos tratando la falla en un punto del sistema, y esa impedancia nos representa desde el punto de falla a la fuente de generación. Exacto. Bien, en la secuencia inversa, bueno, o sea, de acuerdo a las simplificaciones que hacíamos en el cortocircuito, estos valores de impedancia y, o sea, de resistencia, reactancia, serían los mismos valores que utilizamos en la secuencia directa, y acá en la secuencia homopolar ya cambian los valores. En este tipo de secuencia vamos a tener en cuenta cómo se encuentra el estado del neutro, que ya vamos a ver que en función del estado del neutro va a ser el valor de la sobretensión que vamos a tener tanto en la fase S como en la fase T, suponiendo un cortocircuito en la fase R. Bien, si consideramos un cortocircuito en la fase R, vamos a determinar las condiciones de fallo. O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos en cortocircuito, nada más que tratando de determinar las tensiones. Las condiciones de fallo van a ser estas. Vamos a tener una tensión nula o prácticamente nula en la fase R, y vamos a considerar también que el circuito antes del fallo se encontraba en vacío. Por lo tanto, la circulación de la corriente en la fase S y en la fase T va a ser nula. Como estamos analizando un cortocircuito unipolar a tierra, si recordamos lo que hacíamos en cortocircuito, para poder representar este cortocircuito, lo que hacemos es conectar la red de secuencia, o sea, de cada secuencia, la directa, inversa, homopolar, las conectamos en serie. Y de esa manera podemos representar el cortocircuito unipolar a tierra. Si aplicamos el método de las componentes simétricas, podemos determinar cuál es el valor de la corriente en la fase directa, el valor de la corriente en la fase inversa y el corriente en la fase homopolar. Y si tomamos en cuenta las condiciones que planteamos, tenemos que la corriente en la fase S y la fase T es nula. Entonces vamos a llegar que tanto la corriente en la secuencia directa como en la corriente en la secuencia inversa y homopolar van a ser iguales a la corriente en la fase R dividido 3. Y otra conclusión también es que las corrientes en las tres secuencias van a ser iguales.
que sería la condición para que poder representar el circuito equivalente en donde vamos a tener circulación de una sola corriente. Y otra cosa también es la descomposición de la tensión en la fase R a través de las componentes simétricas para la tensión, en donde esa tensión en la fase R la podemos descomponer en las tres secuencias, en la suma de las tres secuencias. La tensión en la secuencia directa, la secuencia inversa y la secuencia homopolar. Pero de acuerdo a la condición de fallo que tenemos nosotros, la suma de esas tres componentes va a ser nula. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, podemos despejar el valor de la tensión en la componente directa de la fase R, que va a ser igual a la suma, o sea, no la suma, sí, la suma en valores negativos de la tensión en la secuencia inversa y la tensión en la secuencia homopolar. Esto también lo podemos determinar gráficamente a partir de los diagramas fasoriales de las distintas secuencias, tanto para la corriente como para las tensiones. Vamos a tener el diagrama fasorial de la secuencia directa para las corrientes. Discúlpame, Alejo. Sí, ¿Podés volver a la filmina anterior? sí, profe. ¿Se ve ahí? Está silenciado. Está silenciado, profe. Con razón que no me escucho ni yo. Sí, No, digo que no me cierra en ese esquema la condición de las tensiones de secuencia. la condición. Sí. O sea, la condición es del fallo, dice usted. Sí, las condiciones que tenés abajo puesta que U sub R es la sumatoria de las caídas de tensión en cada secuencia y que eso es igual a 0. Pero esta no sé, o sea, estas tres son o sea, la descomposición de la tensión en la fase R a través de las componentes simétricas. No, o sea, la condición del fallo es que en esa fase, la R, que sería la afectada, la tensión que tenemos es nula. Entonces, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero no me cierra ahí en el gráfico del unifilar que la suma de las tres sea 0. Fíjate vos que ahí la suma de las tres me está dando una caída de potencial a Borne de 3ZN. sí. Por eso, ese gráfico creo que está en el apunte, lo sacaron de ahí. Sí, yo lo saqué de ahí. Pero no me cierra, ahora lo estoy pensando, porque me parece que Z0 incluye a 3ZN. Sí, pero hay otra cosa que no dije. Ah, no, estoy pensando mal. Sí, es como dice el profe, me parece, porque esa está dentro del circuito homopolar, Claro. no en las otras. Exacto. O sea que para cumplir la condición de la fórmula de tensiones abajo, 3ZN tiene que ser 0 Sí, para que se dé que la suma de las tres tensiones es igual a 0. sí, eso es cierto, sí. O de lo contrario, si tiene un valor ZN, o sea, de que no sea 0, porque sería 0, es si ZN es 0 y es conexión rígida a tierra. Claro, exactamente, efectivamente. Si tiene un valor distinto de 0, va a estar dentro de Z0, o sea, Z0 que está ahí abajo a la izquierda, es la resultante de toda la impedancia del circuito homopolar. Exacto, sí. Y ahí adentro estará 3ZN. Sí, en el apunte hace la aclaración de que no existe la impedancia de falla, pero no nombra la impedancia del neutro. Claro, por eso. Después, cuando veamos la impedancia de falla sí va a estar ahí. Sí. Pero ya cambia la condición. Sí. Acá la impedancia de falla no la consideramos. Es más, No. si te volvés a la parte que vos hiciste, que marcaste el circuito homopolar unifilar, donde está la parte ahí, todo eso es Z0. Exacto, sí, desde acá. ¿Me entendés? Sí, Entonces, 3RN más J3XN, que corresponde a 3ZN, está dentro de Z0. sí. Estará representando por separado, es decir,
Z0 como la resistencia en la reactancia homopolar, y Es que- aparte lo saca y pone el 3ZN. Pero cuando pone la Claro. caída de tensión homopolar no la está incluyendo. Si la tuvieras por separado, el Sí, tendría 3ZN que tendría que estar en serie y ambas tendrían que constituir un sub-cero. Me voy a adelantar un Claro, poquito. exacto. Acá tampoco la tiene en cuenta. Claro, porque está dentro de Z0. Por eso no lo Salvo, tienen. salvo que ya, o sea, no lo aclare y lo tenga en cuenta. Exacto. 3ZN está dentro de Z0. Por eso Claro. está mal agregada ahí Exacto, 3ZN. sí. Sí. Y habría que tomarlo así para que concuerde, porque si no estaría mal. Exacto. Sí, tiene que estar dentro de U0, digo. Sí. Bien. Bueno, cuando vayan a leerlo, ténganlo en cuenta. Sí, importante. Bueno, lo que habíamos visto era o sea, una aproximación a la resolución matemática. Esto sería una resolución gráfica. Bueno, como había dicho, teníamos la representación fasorial de la secuencia directa para las corrientes. Si amplificamos el operador que nos desfasa 120 grados, eh, o sea, para obtener la secuencia inversa, podemos obtener la secuencia inversa de las corrientes. Tenemos la secuencia de la corriente homopolar y podemos determinar el valor de la corriente en la fase R, en la fase S y en la fase T. Si tomamos o sea, para obtener la corriente en la fase R, vamos a tener que tener en cuenta la corriente directa de o sea, la componente simétrica o sea, la corriente directa de la fase R más la corriente inversa de la fase R más la componente homopolar. Esa suma de las tres nos va a dar el valor de la corriente en la fase R. Ahora vamos a determinar el valor de la corriente en la fase S. Para determinar la corriente en la fase T va a ser igual. Vamos a tomar la corriente de secuencia directa de la fase S, la representamos acá. Luego sumamos la corriente de la secuencia inversa de la fase S y sumamos, cerrando el triángulo, la corriente de la componente homopolar. Y vemos que la corriente en la fase S es igual a 0. Si aplicamos el mismo método para determinar la corriente en la fase T, vamos a llegar a que esa corriente es nula. Ahora vamos a determinar la solución para las tensiones. Tenemos el diagrama fasorial para la secuencia directa de las tensiones, aplicamos el operador, obtenemos la tensión en la secuencia inversa y tenemos las tensiones para la secuencia homopolar. Tomamos la tensión de secuencia directa en la fase R, la representamos. Tomamos la tensión en la secuencia inversa de la fase R, la representamos y cerramos el triángulo con la tensión en la secuencia homopolar. Y nos da que el valor en la tensión en la fase R es igual a 0, de acuerdo a como habíamos planteado las condiciones de falla. Y ahora vamos a determinar el valor en la tensión en la fase S y en la fase T. Tomamos la tensión de secuencia directa en la fase S, la representamos, tomamos la tensión en la fase S de secuencia inversa y cerramos, no cerramos porque en este caso hay una resultante, la tensión de secuencia homopolar. Y de esa manera, al cerrar el polígono de fuerza, por así decirlo, obtenemos el valor en la tensión en la fase S, que ya vamos a ver qué valores puede llegar a tomar. Lo mismo hacemos para la fase T. Bien, ahora serían las conclusiones, o sea, cómo determinar los valores de la tensión en la fase S y la fase T, analíticamente, los valores para poder ver de qué dependen. Acá tenemos el valor de la corriente en la fase R, que bueno, esto es lo que ya vimos en el cálculo de las corrientes de cortocircuito.
que era 3 veces la relación entre la tensión de fallo, de prefallo, y la suma de la impedancia directa, inversa y homopolar. Ahora podemos plantear, en base al circuito equivalente, podemos plantear, o sea, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, podemos determinar el valor de la tensión en la fase R, que bueno, como sabemos es 0, pero la podemos descomponer. Y va a ser la tensión de prefallo menos la caída de tensión en cada una de las impedancias directa, inversa y homopolar. A esta caída de tensión, o sea, la tensión en la secuencia directa, inversa y homopolar, las podemos expresar o sea, podemos determinar su valor, que la tensión en el extremo, de secuencia directa, va a ser igual a la tensión de prefallo menos la caída de tensión en la impedancia directa. La tensión en la secuencia inversa va a ser igual a menos la caída de tensión en la impedancia de secuencia inversa. Y la tensión en la secuencia homopolar es igual a menos la caída de tensión en la impedancia homopolar, teniendo en cuenta la impedancia del neutro. Entonces ahora lo que podemos hacer es aplicar el método de las componentes simétricas y en función de los valores de las componentes simétricas de la tensión en la fase R, podemos determinar el valor de la tensión en la fase S y en la fase T. Si nosotros reemplazamos por los valores de las tensiones de las componentes simétricas de la fase R en estas ecuaciones y trabajamos un poco matemáticamente, vamos a ver que tanto la tensión en la fase S como en la fase T, como la tensión de secuencia homopolar, vamos a tener que estas tensiones van a depender de la impedancia de secuencia directa, impedancia de secuencia inversa y la impedancia de secuencia homopolar. Estos valores de impedancia de secuencia directa e inversa, de acuerdo a lo que estuvimos aplicando en cortocircuito, eran muy próximas. Por eso las tomábamos como valores iguales. Entonces, estos valores de tensión en la fase S y en la fase T, vamos a analizar qué valores toman dependiendo del valor de la impedancia homopolar. Que este valor va a cambiar en función de cómo esté el régimen de neutros de nuestro sistema. Y vamos a analizar valores extremos y un valor teórico. En estos gráficos tenemos representados los valores de las tensiones en función de cómo varíe el valor de Z0. Vamos a analizar el valor de las sobretensiones en función de dos cosas. En función de la relación entre entre los módulos de la impedancia homopolar y la impedancia directa, y vamos a analizar también el valor de la sobretensión en función de la diferencia que existe entre el argumento de la impedancia de secuencia directa y el argumento de la impedancia homopolar. Vamos a tomar primero un valor de Z0. ¿Qué tenemos en la ordenada? Bien. Sí, en la ordenada sería la relación que existe entre la tensión en la fase, en la fase que está sana, dividido la tensión de prefallo. Que eso nos va a dar un valor de sobretensión, yo supongo, no lo aclara acá, pero estaría en pura unidad. Bien, eso sería la ordenada y esta en ápice. Y bueno, estos valores que están mostrando acá de ángulo sería la diferencia entre el argumento de la impedancia directa y homopolar. Entonces, vamos a analizar el valor para cuando Z0 es igual a 0. O sea, la impedancia homopolar de nuestro sistema es 0. En este caso vamos a tener que la sobretensión en ambas fases, tanto en la fase S como en la fase T, el valor de la sobretensión tiende a 0,5 raíz de 3 en ambos casos.
Después tenemos para un valor de impedancia homopolar que tiende a infinito. En este caso, tenemos que tanto para la fase S como para la fase T, los valores de la sobretensión en ambas fases tienden al valor de la tensión compuesta, o sea, raíz de 3. Raíz de 3 la tensión de prefallo sería. Ahora vamos a analizar un caso teórico. Este caso teórico se tendrían que dar dos situaciones. Que la relación entre los módulos, tanto de la impedancia homopolar como el de la impedancia directa, sea igual a 2 en ambas fases, tanto en la S como en la T, y que la diferencia de los argumentos de la impedancia directa y la impedancia homopolar sea igual a 180 grados. En este caso vamos a tener que la sobretensión en las dos fases, tanto en la S como en la T, tiende a infinito. O sea, estaríamos en un caso teórico y de mucho peligro. Y otra cosa para agregar es que si analizamos los valores de los ángulos, tenemos que cuando la diferencia entre estos dos ángulos sobrepasa los valores de 90 grados, tenemos que las sobretensiones se comienzan a incrementar, tanto en las dos fases. Si vemos acá, para 120 grados tenemos un valor de 1,5 en la fase T. En la fase, bueno, en la fase S no tanto, pero cuando superan los 90 grados, ahí tenemos mayores sobretensiones. No sé si hay alguna duda o algo. Sí, a ver, hay valores elevados cuando Z0 sobre Z1 es igual a 2. Sí. Ahí también podemos decir, viéndolo de otra forma, esa igualdad de que Z0 es igual a 2Z1. Sí. ¿Cierto? Ahora también habíamos dicho que Z1 era igual a Z2. Sí. ¿Cierto? Entonces podríamos tener que Z0 es igual a Z1 más Z2. Sí. Y es lo mismo. Sí. En la fórmula de la tensión, o mejor dicho, en la fórmula del cortocircuito, ¿cómo jugaría en el denominador eso? Acá. Sí. Claro, tendríamos que entrar a reemplazar los valores. No, quería verlo porque estaríamos en el caso que nos queda una impedancia, o sea que en el denominador nos está quedando un 0. A ver, volvete a la otra. Quería llevarlo a ese análisis. Es que la sobretensión en este ingeniero o en cuál otra. Sí, no, en ese. No lo vamos a poder ver directamente con el denominador que tiende a 0. Porque tendría que ser que Z0 es igual a... Claro, que Z0 es igual a menos Z1 más Z2. Para que sea de un signo contrario a la suma de Z directa más Z inversa, para que en el denominador, cuando se sumen las tres, me va a quedar un denominador 0. Y ahí toma un valor infinito. Pero también están jugando los ángulos ahí. Sí, justo eso me Hay que ver eso. Claro. Me quedé 180 grados, tienen que ser los dos 90 grados. Exacto. Claro. La suma vectorial. No, phi sub 0 tiene que ser menos 90. Para que la diferencia 90 menos 90 sea 180. Exactamente. Y ahí se anularía abajo en el denominador y por eso se hace infinito. Claro, sí. O sea, ahí sí con el argumento de las secuencias. Es otra forma de verlo también, por qué se hace infinita en las otras tensiones.
Pero ahí quedarían J por un lado y menos J por el otro. Exactamente. Entonces son valores característicos a tener en cuenta con la relación de Z0 sobre Z1 es igual a 2. Y que los argumentos están en contrafase. Exacto. Bueno, estamos entonces. Continuamos. Bueno. Dale. No sé si quedó alguna duda para los chicos. No, bueno, avanzamos. Bueno, ahora vamos a analizar, o sea, los valores de la impedancia homopolar en función de la conexión del neutro. Para poder determinar la impedancia homopolar, tendríamos que resolver este circuito, que sería la suma, o sea, resolvemos primero esta parte que está en serie y luego trabajamos realizando un paralelo con esta capacitancia. Y de esa manera podríamos obtener el valor de la impedancia homopolar. Acá el apunte hace una simplificación, o sea, llamando a Z sub 0' la suma de la impedancia, de la suma de la resistencia homopolar más la reactancia inductiva homopolar. Eso simplifica un poco la fórmula, pero es lo mismo que lo que está acá. Vamos a analizar tres casos. En el caso que la impedancia del neutro sea nula, vamos a tener que el neutro se encuentra directamente puesto a tierra. Entonces, esta fórmula se simplifica a esta fórmula, que es igual a menos la reactancia. A ver, indícalo también ahí en el circuito unifilar. ¿Cuál es lo que desaparece y qué queda? Esta parte es la que desaparece, que sería la impedancia del neutro, El y nos queda 3ZN, ¿no? solamente este paralelo. ¿Cómo, exacto. El 3ZN sería, ¿no? El que desaparece. Claro, Ahí en la exactamente, la fórmula. impedancia del neutro es lo que desaparece. Exacto. Y hay que resolver un paralelo, por lo tanto esa es la expresión de la resolución del paralelo. Exacto. Y ahora obtenemos este valor de impedancia homopolar. Ahora estamos en el caso de que la impedancia del neutro sea infinita, o sea, tendríamos acá el circuito abierto. En este caso, la impedancia homopolar va a ser igual a la reactancia capacitiva homopolar. O sea, nos queda este caso. O sea, la impedancia homopolar toma este valor, que es en el caso del neutro aislado. Y el último caso es cuando el neutro tiene un cierto valor que va a depender del valor que tenga la impedancia. O sea, el neutro va a corresponderse con una impedancia. Esta impedancia 3Rn más J3Xn toma este valor. El valor, o sea, la parte real, acá no sabía bien si esta parte, o sea, toma un valor imaginario real. Yo supongo que también toma un valor imaginario real por la simplificación que hace acá, donde la impedancia del neutro va a ser igual a la suma de la reactancia capacitiva homopolar dividido 3 menos la relación, o sea, la impedancia Z0' dividido 3. Ese valor toma el valor de la impedancia del neutro. Que en este caso, si resolvemos, o sea, si reemplazamos este valor de impedancia en esta ecuación, obtenemos que la impedancia homopolar es igual a, tiende a infinito. O sea, el valor de nuestra impedancia homopolar resultante tiende a infinito. Esos serían los valores que puede llegar a tomar la impedancia homopolar de acuerdo a cómo esté conectado el neutro. Y eso va a influir en las sobretensiones que se tengan. ¿Recuerdan en qué caso buscábamos que Z0 sea igual a infinito y a través de qué elemento? A través de la impedancia compensante. Exacto. ¿Cómo le llamábamos? ¿Recuerdan? No, ¿Tenía algo que ver con efecto corona?
¿No era la bobina de PIC? Ah, acá en el apunte lo muestra con otros nombres. Bobina Petersen, bobina Holland. Claro, Sí, por eso bobina te digo, Petersen. es Peterson, no es PIC. Ah, sí. Por eso le lo decía que hace- tenía algo que ver con el tema de efecto corona. Recuerdan, la bobina Peterson era un elemento que utilizábamos para limitar a algún valor la corriente cortocircuito monofásica. Exacto. Nosotros compensando de tal manera la impedancia de neutro, o mejor dicho, la impedancia homopolar, podíamos determinar un valor que nosotros quisiéramos, la corriente cortocircuito monofásica. O sea, lo que hace es inyectar una corriente inductiva que se oponga a la corriente capacitiva de efecto tierra y con eso compensa el valor de la corriente. Y sí, no sé si están así. Es una compensación como decís vos, compensa los valores de la reactancia capacitiva del sistema, pero no es que inyecte una corriente, ¿no? Ah, bien. Bien. No sé si a lo mejor el Inge estaba hablando de Sí, clasificado. lo que digo, en definitiva, ¿qué buscamos con eso? Que ese circuito que tenemos de Z0, el total, sea infinito. Para que sea infinito, la rama de la izquierda tiene que tener un valor que esté tome un Claro, valor es- para que entre en resonancia con JX0. Claro, ahí se analiza como una suma de admitancia. La suma de Claro, admitancia es cero, la admitancia total es cero, entonces la impedancia va a ser infinita. A la Son vista dos ramas de, paralelas. a la vista de la corriente homopolar o del sistema homopolar, eso está abierto. Claro, exacto. Entonces no va a haber una circulación. Claro, no Claro. teníamos circulación de corriente tierra. Circuito tanque resonante en paralelo. Impedancia infinita. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el coeficiente de falla tierra. En los cálculos que hicimos anteriormente, se consideraba que había un solo punto de nuestro sistema, que era el punto de la falla, el que soportaba el mayor valor de la sobretensión en la fase sana. En este caso, el coeficiente de falla tierra lo que nos va a permitir es, sin entrar en tantos detalles de ciertas variables que habría que tener en cuenta, el coeficiente nos va a poder permitir determinar que en otros puntos del sistema va a haber, o sea, los otros puntos del sistema van a estar sometidos a ese valor máximo de sobretensión. De acuerdo a lo que dice la apunte, la mayoría de las veces el punto donde se encuentra la falla es el que mayor sobretensión tiene. Pero bueno, es importante aclararlo. Este coeficiente de falla tierra va a estar determinado por la relación que existe entre el valor máximo de la sobretensión a tierra y la tensión de fase nominal. También podemos determinar el coeficiente de puesta a tierra, que este coeficiente de puesta a tierra va a ser raíz de 3 veces menor que este coeficiente, que el coeficiente de falla a tierra, debido a que se calcula de la misma forma, pero se tiene en cuenta la tensión compuesta. Entonces, raíz de 3 veces menor que este coeficiente. Una red también se puede denominar efectivamente puesta a tierra cuando este coeficiente, el coeficiente de puesta a tierra, no es mayor de 0,8. Si nosotros recordamos lo que vimos en cortocircuito, cuando determinamos los valores de la impedancia directa, impedancia inversa, impedancia homopolar, a la impedancia directa y de secuencia inversa, la expresábamos en función de la reactancia directa. O sea, la podemos expresar en función del valor de la reactancia directa. Y si a la impedancia homopolar la expresamos como la suma de la resistencia de secuencia homopolar más la reactancia de secuencia homopolar, tomamos estas dos ecuaciones y las reemplazamos en los valores de la sobretensión, o sea, en las ecuaciones de la sobretensión,
podemos ver que las tensiones en las dos fases sanas van a depender de las relaciones que existen entre la reactancia homopolar y la reactancia directa, y la relación que existe entre la resistencia de secuencia homopolar y la reactancia de secuencia directa. Y de esa manera, en función de estas dos relaciones, podemos determinar lo que es el valor del coeficiente de falla tierra. Ese valor del coeficiente de falla tierra lo vamos a determinar en función de estos dos diagramas, en donde tenemos en el eje de ordenada, vamos a plantear en ambos casos el valor de las relaciones que existen entre la resistencia homopolar y la reactancia de secuencia directa, en ambos casos, y en abscisa vamos a representar la relación entre la reactancia homopolar y la reactancia directa, y de acuerdo a los valores que tomen estas relaciones podemos determinar el coeficiente de falla tierra. Estos dos gráficos tienen una diferencia que responden a la relación que existe, o sea, el valor que toma la relación de la resistencia de secuencia directa y la reactancia de secuencia directa, y la resistencia de... no es reactancia, es resistencia de secuencia directa y reactancia de secuencia directa, relación entre la resistencia de secuencia inversa y la reactancia de secuencia directa, que es igual a 0. En este caso es igual a 0,2. Y de esa manera, en función de los valores que toman esas relaciones, determinamos el coeficiente de falla tierra. Ahora bien, de manera, o sea, en función de los valores que toman esas relaciones, tanto de las relaciones de la reactancia como la relación de la resistencia homopolar y la reactancia directa, los sistemas se han clasificado en 5 grupos: A, B, C, D y E. Estos grupos se van a clasificar en función de cómo se encuentra el estado del neutro. Vamos a analizar el grupo A. En este caso, el grupo A va a corresponder, o sea, se lo va a denominar como grupo A debido a que el estado del neutro se encuentra conectado rígidamente a tierra. En este caso vamos a tener que el valor, o sea, el valor de las relaciones entre reactancia homopolar y reactancia directa toma valores entre 0 y 3. Y la relación entre la resistencia homopolar y reactancia directa toma un valor entre 0 y 1. En este caso no se pueden especificar bien los límites, entonces se toma un rango entre 0 y 3, a diferencia del B, por ejemplo, que sí se puede especificar su límite, que o se puede tomar el valor 3 o puede tomar el valor 1 como máximo. En este caso, las sobretensiones que se presentan en el tipo A no son tan elevadas. El tipo A se utiliza en sistema de distribución que se tiene una conexión estrella con el neutro de la estrella conectado a tierra. El grupo B va a tener las mismas características del grupo A, nada más que, bueno, como mencioné anteriormente, incluye al valor máximo, o sea, al límite lo incluye en los valores de la relación. Y bueno, en este caso también no tenemos mayores sobretensiones en el caso de estos dos grupos. Cuando vamos al grupo C, también es un grupo conectado a tierra, pero acá ya se puede llegar a presentar la conexión del neutro a través de una impedancia, como puede ser el caso de la bobina Petersen, que lo vamos a desarrollar más adelante. En este caso, el sistema va a pertenecer a este grupo cuando las relaciones entre los valores de la reactancia homopolar y directa sea mayor a 3, o cuando la relación entre la resistencia homopolar y reactancia directa sea mayor que 1, o cuando se cumplan ambas condiciones. En este caso tampoco no tenemos elevada sobretensión. Acá, o sea, si tomamos el valor de 3, acá a continuación estaríamos representando el valor de las sobretensiones para el grupo C. Y cuando vamos al grupo D y E, estos dos grupos pertenecen a lo que es
o sea, se tienen estos grupos cuando el neutro se encuentra aislado. Y en estos dos casos es cuando tenemos las mayores sobretensiones. El grupo D va a estar comprendido para valores menores a 40 de la relación entre la reactancia homopolar y reactancia directa, y el grupo E va a estar comprendido entre 0 y menos 40. Y bueno, en el grupo E, que es el que tenemos representado acá, vemos que tendríamos las mayores sobretensiones, por estar el neutro aislado. Este gráfico sería una simplificación del gráfico que vimos anteriormente, que condice que cuando tenemos que la relación entre la reactancia, en este caso está expresado en valores de reactancia, acá en valores de impedancia, pero condice que cuando tenemos una relación de 2 entre los módulos de la impedancia o reactancia unipolar y reactancia directa o impedancia directa, el valor de la sobretensión es muy elevado, tiende a infinito. Así que bueno, esos serían los grupos, los grupos que determinan el tipo de conexión. No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, lo vuelvo a aclarar. Para que dé negativo la relación es porque la reactancia es capacitiva. Claro, claro, tendría que ser capacitiva. A ver, mi pregunta es muy simple. La línea de trazo horizontal hace referencia al valor de 2. Hace referencia. Esta dice usted. ¿Está en 2? ¿O en qué valor está? Sí, no estaría claro ahí. Es por unidad. Bueno, pero ya lo explicaste, así que fíjate en los gráficos anteriores lo que decís que... Claro, porque ¿qué ocurriría? O sea, acá tenemos 2 de valor de sobretensión. Y acá también tenemos 2. O sea, para determinar el valor de la sobretensión, o sea, entramos por abscisa, ¿no? A ver, el valor de sobretensión están ordenadas. Sí, pero o sea, de acuerdo a los valores que tenemos entre la... No estaría en 1,73, porque vos en el otro gráfico lo tenés raíz de 3 por 1 por unidad. Claro. Ah, bien. Sí, a eso quería que llegaran, a esa conclusión. No es 2, es 1,73, son los dos extremos que tenés ahí en ese gráfico anterior. Claro. ¿Sí? Sí. Y esto que se da del lado derecho, en los tipos A, B y C, ¿a qué estaría haciendo relación también en esos gráficos? ¿A qué punto? Tensión compuesta. Acá. Ahí, a eso, al 0,5. Usted sabe que me estoy dando cuenta recién, porque no podía, la escala yo lo estaba haciendo con regla en el apunte y no me daba 0,5 acá. Claro, esto también, o sea, este no es el valor 2. Sí, eso porque también. Yo buscaba el 0,5 acá y no lo podía encontrar. No está preciso a mi gusto tampoco, ¿no? Capaz que en el apunte, no sé dónde lo sacaron, pero ese No, me parece en el apunte, que... profe. Pero digo, en el libro, como es el que dejé en el audiovisual. Lo habíamos visto ahí. Sí, en el ¿No estaba ese? No, pero están iguales los gráficos, profe. Estaba incluso en Viqueira, capaz que está trazo a mano, porque... Sí, ese fragmento del apunte está sacado de ahí, está casi textual. Bueno, pero esto lo van a encontrar en muchos libros, quizá hay algunos que están mejores. Yo no sé, recuerdo haberlo visto alguna vez de que incluso el lado derecho se hacía asintótico al raíz de 3 también, pero no puedo asegurar. O sea, la recta horizontal es una asíntota, por lo menos en el lado izquierdo. Claro. Y del lado derecho yo también lo he visto, pero bueno, no, que alguna vez lo vi y dije, qué interesante, también se hacen asíntotas, pero no se lo puedo asegurar. A mí me llamaba la atención que no esté graficado el tipo C, pero bueno, yo suponía que por el tipo de neutro, o sea, seguía lo que ya venía graficado.
Tendría que buscar un poco eso, pero No sé en qué valor tenderá a la asíntota. para mí que sí, al infinito se hacía asíntota el raíz de 3, pero bueno, no lo vi alguna vez y tendría que buscarlo para asegurárselo. Sí, sí. El gráfico original yo lo he visto en algún lado, un poquito más amigable que este otro. Las dos curvas mejor dicho, las dos gráficas, esas dos que está por señalar ahí, que están en función de R0 sobre X1, en un caso igual a 0 y en otro lado caso igual a 1, eso es 1,73. Y no tiende a la recta que vale 2, sino que no está ahí en el medio, está más arriba de esas dos curvas. Están próximas a 2, pero no llegan a 2. Pero el valor máximo que tomarían para esos tipo A, B y C es 1,73. O sea, la tensión compuesta tomaría. Claro, como está acá graficado, o sea, como están estas acá que tienden a... Exactamente. Está en relación un gráfico con el otro. Sí, en el otro, claro, eso. Fíjate vos que en el otro gráfico tenemos la misma relación entre tensión U sub T, o sea, tensión simple, y tensión simple E sub I. O sea, el E sub I ese significa la tensión en estrella. O sea, la tensión fase neutro. O sea, más que ser una Y, eso es de una conexión de estrella. Entonces, por eso allá, que está relacionado con respecto a la tensión compuesta en los otros gráficos, es 2 veces raíz de 3, 1,5 raíz de 3, 1 raíz de 3, porque está relacionado con la tensión compuesta en la gráfica. Mientras que en esta otra están relacionados con la tensión simple. Claro, ahí estaría la diferencia. Esa es la diferencia entre un gráfico y el otro. Y esas curvas que están ahí, como te digo, no están a la mitad entre 0 y 2. Están más arriba. Claro, no, estaría bien la escala. Exactamente. Ah. Bueno. Y que es lógico de esperar, es decir, en este tipo de sistemas la máxima tensión que podés esperar va a ser raíz de 3, la tensión compuesta. Claro, en los sistemas con el neutro conectado. Exacto. Pero entonces la tensión tendría que ser U sub ST o TS en el otro gráfico. Si es tensión Sí, fíjate vos que en la otra, una es U sub S y la otra es U sub T. Son las distintas fases, Rodri. Acá Pero, sí, pero digo, si es tensión compuesta, tendría que ser la tensión entre dos fases. no, pero por eso la agrega el raíz de 3 en la ordenada a todos los valores. Fíjate que a todos los valores que en la ordenada le agrega raíz de 3. Es 2 veces raíz de 3, o sea, 2 veces la tensión simple multiplicada por raíz de 3. 1,5 veces la tensión simple multiplicada por raíz de 3. En cambio acá no, acá tenemos que es 2 veces la relación entre la tensión simple U sub T y la tensión de referencia E simple, E de fase. Por eso no llega nunca a 2, llega a 1,73. Y allá, ¿a dónde va a llegar? ¿A cuánto tiende la relación? A 1 por raíz de 3, que sería 1,73. Claro. Tiende al valor de la tensión compuesta. Claro. O sea, la tensión simple de la fase sana llegaría como máximo al valor de la tensión compuesta. Sí, es como que decir, la Tierra tomó el potencial de la otra fase. Entonces, entre las dos, entre Tierra y la fase sana que estamos midiendo, es una tensión compuesta. Sí, ahí muy bien. Bueno, ¿comenzamos con la desconexión de carga, profe, o no sé cómo quiere que hagamos? Porque también es bastante larguito.
Yo digo de arrancar. ¿Cómo estamos en el Yo horario? faltan 10 minutos. Yo diría que arranquen porque si no, Bueno, quizá después no vamos a poder aprovechar las clases prácticas, digamos, bueno, con bueno. ATP, que son interesantes. Y este tema es más dinámico ahora. Y además, a lo mejor no hay tanto problema en particionarlo, se entiende Sí. si Bueno, lo dejan por la semana que viene. Aparte, te agrandaste al principio que todos iban a presentar, pero lo he escuchado a ustedes dos nomás hablar. Con Karel y vos. Pasa que andamos con algunas bajas en el grupo. ¿Qué les pasa? Tenemos un compañero que problema está con complicado. salud. ¿Qué anda con COVID? No, está intoxicado el otro compañero, profe. No sabemos si es No, el triquinosis. Fernet viene muy mal últimamente. Sí. Se suma uno y cae otro. Claro, eso es lo que pasa. Ustedes durante el cursado no tienen que salir a Nueva Córdoba, a ningún lado. Eso los mata. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a analizar las sobretensiones ahora debido a la desconexión brusca de carga. Para poder analizar las sobretensiones, vamos primero a hacer una introducción para determinar un generador equivalente. Para poder determinar ese generador equivalente, vamos a considerar todos los generadores funcionando en régimen permanente y a esos generadores lo podemos representar por, de acuerdo al análisis que se quiera hacer, por la fuerza electromotriz, o sea, de secuencia directa. Bueno, tenemos siempre fuerza electromotriz en la secuencia directa, no hay en la otra secuencia. O por la fuerza electromotriz transitoria. Esa fuerza electromotriz va a estar en serie de acuerdo a la que tomemos para hacer el análisis con la reactancia síncrona o la reactancia síncrona transitoria. En función de eso podemos determinar un equivalente de Thevenin, donde vamos a tener una fuente en serie con una impedancia de cortocircuito, hasta, o sea, esa impedancia de cortocircuito va a ser equivalente desde el punto que estemos analizando hacia la fuente. Este sería el punto de análisis en donde vamos a tener una tensión y, bueno, por el circuito va a estar circulando una corriente. Podemos determinar el valor de la fuerza electromotriz en función de la tensión en el punto dado. Para eso vamos a tomar como referencia la tensión en el punto dado y vamos a hacer una determinación gráfica y, bueno, después vamos a determinar analíticamente el valor de la fuerza electromotriz. Vamos a tomar como referencia en el diagrama fasorial la tensión en el punto dado. Va a estar circulando una corriente con un cierto ángulo phi sub 0 en atraso. La circulación de esa corriente va a generar una caída de tensión en la impedancia de cortocircuito, que podemos despreciar la resistencia de esa impedancia de cortocircuito y podemos decir que esa impedancia de cortocircuito es proporcional a la reactancia de cortocircuito. Entonces vamos a tener una caída de tensión desfasada 90 grados en adelanto con respecto a la corriente. ¿Qué me representa ese diagrama fasorial que tuviste o vectorial que tuviste mostrando vos? O sea, lo está representando, esta sería la fuerza electromotriz del generador y esta sería la tensión que tenemos. En definitiva, o sea, quiero que lo relacionen así con lo que hemos estado viendo, es decir, eso es un diagrama vectorial del comportamiento de qué. De una línea, si usted lo quiere relacionar con las líneas, estaríamos en... No sé, con lo que vos quieras. Acá estaríamos, si consideramos una línea Sí. radial, por ejemplo, podríamos decir que esa línea radial está alimentando una carga inductiva. No. Bueno, sí, está bien, vos dijiste que era una corriente inductiva con respecto a U sub 0. Pero es el comportamiento de una línea corta. Bueno, sí. O sea, estamos analizándolo, ¿no es cierto?, como si fuera el comportamiento de una línea corta, nada más que ahora estamos en un extremo con una U
U0 y en el otro extremo con una E equivalente. Exacto. Pero acá no tenemos capacitancia puesta en juego. No. Claro, porque en las líneas cortas despreciábamos la capacidad. Exactamente. Por eso decir, bueno, ¿con qué lo relacionamos? Con eso. Sí, está bien. Bien. Entonces, la suma de la tensión en el punto dado de análisis más la caída de tensión en la impedancia o reactancia del cortocircuito nos daría como resultante el valor de la fuerza electromotriz en nuestro alternador. Trabajando también, o sea, en función de este diagrama vectorial, podemos determinar analíticamente el valor de la fuerza electromotriz, que va a estar en función de la tensión en el punto dado. Si descomponemos la tensión aplicando cosenos, senos, y después aplicamos Pitágoras, y tenemos en cuenta la relación de la potencia aparente en el punto, y tenemos en cuenta la potencia de cortocircuito, podemos determinar el valor de la fuerza electromotriz de nuestra fuente equivalente, donde la impedancia de cortocircuito, si recuerdan lo que vimos, estaba en función de la tensión al cuadrado y en la reactancia de cortocircuito. Y bueno, la potencia aparente del punto dado va a estar dada por la tensión por la corriente. Ahora vamos a analizar el efecto que se produce cuando tenemos una desconexión brusca de carga en la velocidad de los alternadores. En este caso va a ocurrir lo contrario a lo que hacíamos el análisis cuando vimos regulación de frecuencia, en donde analizábamos que lo que pasaba era un aumento de la carga, entonces nos disminuye la frecuencia. Acá vamos a analizar el caso inverso. Cuando tenemos una desconexión brusca de carga, ¿se me escucha bien? Porque me figura... Sí. Nada. Va, yo te escucho bien. Está bien. Cuando tenemos una desconexión brusca de carga, vamos a tener que el par electromagnético disminuye. Y si nosotros tenemos que nuestro par mecánico aplicado por una turbina, por ejemplo, se mantiene constante, la velocidad en nuestro rotor va a aumentar. La velocidad, o sea, ese aumento de velocidad en el rotor del generador va a producir un aumento de la frecuencia. Como sabemos, la fuerza electromotriz depende de la frecuencia. Por lo tanto, si aumenta la frecuencia, aumenta la tensión, o sea, la fuerza electromotriz de nuestra fuente equivalente. Entonces, ese aumento de fuerza electromotriz va a producir un aumento de la tensión en el punto dado. Para poder determinar bien cuánto aumenta la velocidad cuando se produce la desconexión brusca de una carga, vamos a tener que analizar bien cómo son las características electrodinámicas de la máquina, el tema de las excitatrices y los reguladores de velocidad de la misma. Y aparte de conocer todas esas variables, vamos a tener que hacer, o sea, tomar como ayuda cálculos a través de programas computacionales para poder determinar ese valor del aumento de la velocidad. O sea, se puede hacer por esa vía o se puede hacer tomando este circuito equivalente, en donde en este circuito equivalente vamos a tener en cuenta la fuerza electromotriz transitoria en serie con la reactancia transitoria. Pero estos dos parámetros dependen de la frecuencia. Entonces vamos a tener que corregirlo porque tenemos un aumento de la frecuencia cuando se produce la desconexión brusca de la carga. Entonces, si corregimos la frecuencia y llevamos esos valores de frecuencia a la fórmula, podemos determinar el valor de la sobretensión. Para eso, el objetivo va a ser corregir la frecuencia. La corrección de la frecuencia va a estar determinada, o sea, la vamos a hacer en función de qué tipo de generador tengamos. Si es un turbogenerador o un hidrogenerador. En el caso de los turbogeneradores, vamos a tener que el aumento máximo de la velocidad es del 10% al 15% en menos de un segundo. En este tiempo tenemos que el flujo en el rotor no ha cambiado mucho, por lo tanto podemos decir que la frecuencia, o sea, el aumento de la frecuencia, lo podemos tomar
igual al aumento de la velocidad del rotor debido a la desconexión brusca de la carga. Por lo tanto, la frecuencia va a aumentar un 10% o un 15% de la frecuencia nominal. En el caso de los hidrogeneradores, vamos a tener que el aumento máximo de la velocidad se da en un 60% en un tiempo de 10 segundos. Los reguladores de velocidad actúan en un tiempo mucho menor, que es alrededor de un segundo. Por lo tanto, no vamos a tener un aumento de la frecuencia en el 60% de la nominal. Si consideramos un aumento lineal de la velocidad, o sea, de la frecuencia con la velocidad, podemos llegar a suponer un 30% del aumento de la frecuencia con respecto a la frecuencia nominal cuando tenemos una desconexión brusca de carga, en el caso de los hidrogeneradores. Entonces, habiendo obtenido los valores de frecuencia, los podemos tener en cuenta para el cálculo de la fuerza electromotriz y el cálculo de la reactancia de cortocircuito, y de esa manera estaríamos corrigiendo el efecto de la sobrevelocidad de los alternadores. Ahora vamos a ver. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. En la página anterior, si disminuye, si hay una desconexión de carga, la impedancia no debería aumentar. En la siguiente, el ZC. El Z acá. Sí, No, la que ¿cómo está dijiste vos? arriba. Si se desconecta una carga, esa impedancia no debería incrementar. Yo lo puse de esa manera porque, o sea, la carga que está tomando ¿cómo es? O sea, nuestro circuito equivalente se reduciría, por eso lo puse que disminuye. No sé si está bien. Claro, lo que dice... La carga disminuye, o sea, no es que disminuye la impedancia de carga. Exacto. Poniendo la potencia, estaría más O sea, significativo. ahí podría haber puesto SC, o sea, potencia de carga. Sí, Claro. acá cuando lo quise representar no sabía qué poner y digo, bueno, la impedancia de carga, pero sí, está bien, sería la potencia. Porque en definitiva es como que decir, aumenta la impedancia de carga porque hay menos corriente. Exacto. Así lo tomé yo. Sí, Así lo tomó Rodrigo, claro. sí, ya lo voy a corregir y luego lo pasa. Atento, Rodrigo. Bien, está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a analizar el efecto de la corriente capacitiva. Cuando se da la desconexión brusca de la carga, o sea, la línea que alimenta esa carga va a quedar en vacío. El efecto de la circulación de corriente capacitiva va a producir que la tensión en el extremo suministro va a ser mayor que la fuerza electromotriz del generador. Vamos a determinar cuánto es mayor esa tensión en el extremo suministro con respecto a la fuerza electromotriz del generador. Si recordamos, de acuerdo a lo que habíamos visto en deselectrización de líneas largas, por efecto Ferranti teníamos una elevación de la tensión en el extremo receptor, que la podíamos calcular en función de la tensión en el extremo suministro y por un factor que era el factor que tenía en cuenta el efecto Ferranti. Si aplicamos también las ecuaciones que vimos cuando tratamos el tema de la deselectrización de líneas largas, podemos determinar el valor de la corriente que circula. Corriente que circula debido a la capacitancia de la línea, que va a estar en función de la tensión en el extremo receptor y la admitancia de la línea por el seno de beta L dividido beta L. Si nosotros tomamos el valor de la tensión en el extremo receptor, que lo calculamos en función de la tensión en el extremo suministro y reemplazamos, vamos a ver que tenemos una corriente en el extremo suministro que depende de la tensión del extremo suministro y de la admitancia transversal de la línea. Bueno, acá hay una operación trigonométrica que la relación entre seno y el coseno nos da tangente. Entonces vemos que la línea tiene un comportamiento capacitivo. Entonces podemos tomar el circuito equivalente que determinamos en la física anterior y a bornes del punto que estemos en análisis, pues estamos analizando el extremo suministro,
le conectamos un capacitor que nos estaría representando el comportamiento capacitivo de la línea. Podemos calcular esa corriente que circula en el extremo suministro y va a estar dado por la tensión de la fuente equivalente dividido la impedancia del circuito, que va a estar determinada por la diferencia que hay entre la reactancia de cortocircuito y la reactancia capacitiva. Entonces, podemos determinar el valor de la caída de tensión en este capacitor. Y esa caída de tensión nos va a estar representando el valor de la tensión en el extremo suministro. Que si reemplazamos el valor de la corriente en esta ecuación, podemos determinar que el valor de tensión en el extremo suministro es mayor que la tensión de la fuente equivalente. ¿Por qué? Porque el denominador es menor que 1. Entonces se demuestra que la circulación de una corriente capacitiva nos produce una elevación de la tensión del extremo suministro con respecto a la tensión de nuestra fuente equivalente. Bien, no sé si quieren que continúe o terminamos acá. Después viene el efecto Ferranti combinado. Claro, vienen las tres situaciones ahora, combinadas. No sé, Inge, creo que... No, veamos, porque es importante las conclusiones que sacamos al final de esto. Está bueno eso. Porque es un resumen, en definitiva, de los tres casos. Exacto. Entonces, Bueno, sería agarrarlo de nuevo, ¿sí? En la próxima clase hacer una pequeña síntesis escribiéndolo en los tres casos, qué es lo que pasaba, y empezar con esto. O sea, no vuelva a explicar los casos, pero simplemente la síntesis de cada uno, qué sobretensión me producía. Vamos, quedamos haciendo. bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Curso? Eso, sí. ¿Alguna pregunta? La analizamos. Si es que queda alguien, no sé cuántos quedan. Así que están todos todavía. Bueno, varios. No, para cuando dé las conclusiones ahí lo vemos. Bueno, están todos desocupados, pueden ir a festejar al picnic. Exacto. Que Bueno. tengan un feliz día mañana. Exactamente. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Que la pasen lindo.